Y así se electrificó toda esa parte de Huancavelica y luego me encargaron seguir trabajando en Huancavelica. En Huancavelica apenas había, creo que un par de radios, había un canal de televisión que era el Canal 2 y había mucho problema social en ese tiempo, había mucho descontento de la población porque el Estado no hacía muchas inversiones por estas regiones y consecuentemente en un momento pensé en que ya debía retirarme de ese sitio y buscar trabajo en otros lugares porque eh, las condiciones eran un poco difíciles para trabajar, ¿no? Pero entenderán ustedes jóvenes que cuando uno está en la universidad siempre escucha ideas también de índole político. Y yo alguna vez escuché a mis colegas en sus momentos que había un Estado muy capitalista y había un Estado muy socialista y que por un lado se buscaba la igualdad para todos. Entonces uno pensando por ese lado, uno es joven y dice, no, acá hay una oportunidad para poder ayudar a esta gente y para que pueda cambiar su forma de vida. Y entonces dije, creo que acá podemos hacer muchas cosas en esta región y qué mejor si tenía esa oportunidad y tenía las condiciones para hacerlo. Así que decidí quedarme y es como insistimos en trabajar en más electrificación rural con el gobierno español, llegando incluso a conectarnos hasta Huanta. Por la zona de Acobamba llegamos hasta Huanta. Y luego empezamos desde Huancavelica de Friaspata hacia la parte de Huancavelica Norte, llegando prácticamente a interconectar con las redes de la región de Junín. Y en un poco tiempo, Huancavelica estaba cambiando totalmente desde el punto de vista eléctrico. Entonces entró otro gobierno con una visión de privatizar las empresas, con una visión de invertir en esas zonas, y entonces que se hacen muchas carreteras, se hacen escuelas y aparece una entidad que se llama Foncodes. Foncodes es un organismo del Estado que asignaba el dinero a, a un pueblo que se organizaba a través de un núcleo ejecutor al cual acudía en la parte eléctrica un ingeniero, digamos, y asumían un compromiso de electrificar su pueblo. Y entonces el Foncodes les asignaba el dinero y ellos hacían la obra. Entonces ahí también disfruté de la oportunidad de ver que los jóvenes que estaban estudiando ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional del Centro y eran huancavelicanos, estos jovencitos venían a hacer prácticas a la empresa que en ese momento ya estaba trabajando y era Electrocentro. Y de pronto de practicantes pasaron a ser ejecutores de obras. Y ellos mismos, como buenos huancavelicanos, empezaron a hacer una electrificación masiva en su departamento con el financiamiento de Foncodes. Y yo podría decir que Huancavelica a estas alturas es uno de los departamentos que tiene uno de los más altos índices de electrificación, incluso rural. Yo creo que estaría faltando solamente ya las estancias, las punas, ¿no? Donde prácticamente no hay mucha población y en el cual actualmente el Estado está mirando que ahí la forma de darle energía es a través de paneles solares. Está cambiando de visión, ¿no? Bueno, esa es una parte que les cuento de mi experiencia que tuve en Huancavelica y luego de ver la parte de obras también pude participar en muchos concursos que la empresa organizaba en ese momento y cuyos premios eran que te financiaban estudios en una escuela de administración de negocios como es esa. Así que me hice de un premio y me enviaron a esta escuela a estudiar dos cursos, Administración y Organización y Técnicas y Estrategias de la Calidad en el Negocio. Y la verdad que aprendí muchísimo porque el hecho de estudiar Administración y Organización me abrió una visión de que en una empresa como Electrocentro tenía
que tener una aspiración. Y en ese momento me nació el interés de querer ser gerente. Y para ser gerente, bueno, había que prepararse, ¿no? Entonces, la unidad de negocio de Huancavelica no era una de las más grandes del Electrocentro, pero sí era un laboratorio para poder analizar y ver qué es lo que pasa en una empresa, pero en Huancavelica era en micro, como quien dice, ¿no? O sea, tenía estados financieros, tenía un área logística, tenía recursos humanos, tenía la parte comercial, la parte de operación, mantenimiento y la parte de proyectos y obras. Entonces para mí era un pequeño laboratorio en el cual, si todo hacíamos bien ahí, luego más tarde se podría hacer un poco más grande, pero ya, digamos, en Huancayo o a nivel de toda la empresa. Son oportunidades que a veces uno no tiene que dejar de pasarlo, ¿no? Entonces, ahí tuve la oportunidad con los conocimientos que adquirí en cuanto a administración y organización, de poder poner en práctica todo lo que uno quiere. Yo siempre he dicho en la empresa que trabajo que hay que hacer lo que te da la gana, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra. O sea, tratando de hacer lo que tú consideras que es lo más beneficioso para la empresa y en este caso también para quienes sirves, en este caso para los ciudadanos, para la población. Huancavelica fue una buena experiencia. Fui jefe de unidad de negocio de esta unidad y mis mayores retos eran, que en ese momento me encargaron, era una unidad de negocio que no era rentable. Cuando uno miraba los estados financieros en un diagrama de barras, las barras estaban en la parte inferior y todos decían hay que invertir ese diagrama porque debe haber un error. Pero era así, era deficitario la unidad de negocio de Huancavelica. O sea, no éramos una unidad de negocio rentable. ¿Por qué? Porque teníamos todavía rezagos de generación térmica en un mercado muy pobre, ¿no? Había mucha morosidad, había falta de eficiencia en el trabajo, el personal no era del más adecuado, había que generar unos cambios, las pérdidas eran muy altas y, en fin, había mucho trabajo que hacer. El Estado de ese momento tiene la visión de privatizar las empresas y nos da un reto. Todos tienen que ser rentables. Entonces, la primera indicación fue llegar primero a un equilibrio financiero. Y llegó pues el momento en que Huancavelica era financieramente, estaba, como dicen, tas con tas. Los ingresos eran igual que los ingresos. Y luego teníamos que buscar la rentabilidad. Y nuestro presidente del directorio en ese momento decía, mira, la plata se hace de a poquito, de sol en sol se hacen muchos soles. Y cuando ya son muchos soles, solitos se hacen. Y por lo tanto teníamos que hacer la gestión en Huancavelica siendo muy cuidadosos de ir cuidando los soles. Finalmente Huancavelica fue una unidad rentable, no era deficitaria, era rentable, y sumaba a la organización. Y finalmente, si Huancavelica era una de las unidades de negocio más pobres del Electrocentro, se imagina que el resto eran mucho mejores, porque incluso tenían centrales hidráulicas que evitaban que compres energía, y eso ya era una gran fortaleza. Huancavelica no tiene generación hidráulica, es un sistema totalmente de distribución. Bueno,